En el año 153 a.C., un senador romano de 70 años llamado Marco Porcio Catón viajó a Cartago como parte de una delegación diplomática. Su misión oficial era resolver una disputa territorial de menor importancia entre Cartago y el reino vecino de Numidia. Pero Catón no fue a Cartago a negociar, fue a observar. Y lo que observó lo perturbó de una manera que ningún campo de batalla había conseguido perturbar jamás. Cartago no era la ciudad derrotada y empobrecida que los romanos esperaban encontrar. Era una metrópolis próspera, sus mercados desbordantes de mercancías, sus puertos llenos de barcos, sus campos agrícolas entre los más productivos del mundo conocido. Catón regresó a Roma en silencio. Y a partir de ese momento, sin importar cuál fuera el tema del debate en el Senado, terminaba cada intervención con las mismas 4 palabras: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Lo repitió durante años, una y otra vez, en debates sobre impuestos, sobre política agraria, sobre alianzas militares. Cartago delenda est. No porque Cartago fuera un peligro militar. Hacía décadas que Cartago había sido desarmada, que su flota había sido reducida a la impotencia y que sus ejércitos habían sido disueltos por tratado. Lo que perturbaba a Catón no era la espada de Cartago, era su balance comercial. Para entender por qué Roma destruyó Cartago, hay que entender primero qué era Cartago. Fundada según la tradición en el año 814 a.C. por colonos fenicios procedentes de la ciudad de Tiro, en la costa de lo que hoy es el Líbano, Cartago se estableció en una península privilegiada en el norte de África, en el territorio que hoy ocupa Túnez. La ubicación no fue un accidente. El promontorio cartaginés dominaba el punto más estrecho del Mediterráneo occidental, el paso entre Sicilia y África, por donde debía transitar casi todo el tráfico marítimo entre el Mediterráneo oriental y las costas de Iberia, Galia y el Atlántico. Durante 400 años, Cartago construyó sobre esa ventaja geográfica el sistema comercial más sofisticado del mundo antiguo. Sus barcos llegaban a las costas de Britania en busca de estaño, al África subsahariana en busca de oro y marfil, a las Islas Canarias en busca de tinte de horchilla, a las costas de Iberia en busca de plata y cobre. La red comercial cartaginesa era un sistema de intercambio global avant la lettre, una arquitectura de ruta, factoría, alianzas y monopolio que generaba una riqueza que fluía hacia la ciudad madre en el norte de África, y desde allí se redistribuía a través de los circuitos financieros más complejos del mundo mediterráneo. El fundamento material de esa prosperidad no era solo el comercio, era la agricultura. Las llanuras que rodeaban Cartago en la región del Magreb eran extraordinariamente fértiles, y los cartagineses las desarrollaron con una sofisticación agronómica que no tenía precedente en el mundo antiguo. El tratado de agronomía escrito por Magón el cartaginés era tan respetado que tras la destrucción de Cartago, el Senado romano ordenó traducirlo al latín para preservarlo. Era la obra agrícola más completa de la antigüedad. Los campos cartagineses producían trigo, cebada, aceite de oliva, vino y hortalizas en cantidades que alimentaban a la ciudad y generaban enormes excedentes para la exportación. La riqueza agrícola y la riqueza comercial se retroalimentaban. Los excedentes agrícolas financiaban las expediciones comerciales y los beneficios del comercio se reinvertían en la mejora de las tierras. Era un ciclo de acumulación que en el siglo III a.C. había convertido a Cartago en la ciudad más rica del Mediterráneo occidental, con una población estimada de entre 300.000 y 400.000 habitantes, comparable a las mayores ciudades del mundo en aquella época. Roma y Cartago habían coexistido durante siglos con relativa tranquilidad. Los dos poderes tenían esferas de influencia claramente diferenciadas. Roma dominaba la península italiana, Cartago dominaba el Mediterráneo occidental. Habían firmado tratados comerciales que reconocían mutuamente esas zonas de influencia. Pero el equilibrio era frágil, porque las dos ciudades estaban en trayectorias de expansión que inevitablemente las llevarían a colisionar. La colisión llegó en Sicilia.
la isla más grande del Mediterráneo era el punto donde las esferas de influencia romana y cartaginesa se solapaban, y en el año 264 a.C., una disputa local entre ciudades sicilianas sirvió de pretexto para el primer enfrentamiento directo entre las dos potencias. Comenzó así la Primera Guerra Púnica, un conflicto que duraría 23 años y que transformaría para siempre la naturaleza de la rivalidad entre Roma y Cartago. La Primera Guerra Púnica fue fundamentalmente una guerra económica disfrazada de conflicto territorial. Cartago era la potencia naval dominante del Mediterráneo occidental, y durante generaciones esa superioridad marítima había sido el fundamento de su prosperidad comercial. Roma, una potencia esencialmente terrestre, se encontró ante el desafío de combatir a un enemigo cuya fuerza residía en el mar. La respuesta romana fue uno de los episodios más audaces de la historia militar antigua. En el espacio de unos pocos años, Roma construyó desde cero una flota de guerra de más de 100 barcos, entrenó tripulaciones que nunca habían visto el mar e inventó un dispositivo de abordaje llamado Corvus, que permitía convertir los combates navales en combates terrestres, eliminando la ventaja táctica cartaginesa. Fue una inversión colosal de recursos que solo era posible para una potencia con la base demográfica y el acceso a materias primas que Roma poseía. Y funcionó. En la batalla de Milas en el año 260, la nueva flota romana derrotó a los cartagineses con una brutalidad que dejó atónito al mundo mediterráneo. La paz que puso fin a la Primera Guerra Púnica en el año 241 a.C. fue diseñada por Roma, no como un arreglo entre iguales, sino como un instrumento de extracción económica. Cartago debía ceder Sicilia, la joya de su sistema comercial en el Mediterráneo central. Debía evacuar Cerdeña y Córcega. Y debía pagar una indemnización de guerra de 3.200 talentos de plata, una suma astronómica que representaba varias décadas de ingresos fiscales cartagineses. El peso de esa indemnización tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Cartago no pudo pagar a sus propios mercenarios, lo que desencadenó la brutal guerra de los mercenarios que casi destruyó la ciudad desde dentro. Roma aprovechó el caos para violar el tratado y anexionarse Cerdeña, imponiendo además una indemnización adicional. Era una secuencia que cualquier economista moderno reconocería. Una deuda impagable diseñada para mantener al deudor en una posición de dependencia permanente, imposibilitando su recuperación real mientras creaba el pretexto jurídico para futuras exigencias. Fue en ese contexto de deuda y despojo donde creció Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca, el general cartaginés que había combatido en Sicilia y que posteriormente construyó un nuevo imperio para Cartago en Iberia para compensar los territorios perdidos en el Mediterráneo central. Aníbal heredó no solo el mando del ejército, sino la comprensión estratégica más lúcida de la época. Cartago no podía ganar una guerra de desgaste contra Roma en el Mediterráneo. Roma tenía demasiada población, demasiados aliados, demasiados recursos. La única manera de sobrevivir era cortar el sistema nervioso del poder romano, que no era su ejército, sino su red de alianzas italianas. Si las ciudades aliadas de Roma podían ser persuadidas o forzadas a desertar, el sistema de reclutamiento romano se colapsaría, y la única manera de llegar a esas ciudades era cruzar los Alpes. La campaña de Aníbal en Italia fue militarmente extraordinaria. Cruzó los Alpes en invierno con 37 elefantes de guerra y un ejército de 50.000 hombres. Ganó 3 batallas devastadoras contra Roma en el Trebia, en el lago Trasimeno y en Canas, donde mató a 70.000 soldados romanos en una sola tarde. Pero las ciudades aliadas de Roma no desertaron en el número que Aníbal necesitaba. Y sin un asalto directo sobre Roma, que Aníbal nunca intentó porque carecía de maquinaria de asedio, la estrategia se agotó lentamente. Tras 16 años en Italia viviendo de la tierra, Aníbal fue llamado de regreso a África para defender Cartago del contraataque romano bajo Escipión. La batalla de Zama en el año 202 a.C.
puso fin a la Segunda Guerra Púnica con una derrota cartaginesa que parecía definitiva. Las condiciones de paz impuestas tras Zama fueron diseñadas para eliminar a Cartago como potencia militar para siempre. Cartago debía entregar toda su flota de guerra, debía disolver su ejército profesional, debía pagar una nueva indemnización de 10.000 talentos de plata, pagadera en 50 anualidades. No podía declarar la guerra a ningún otro estado sin el permiso explícito de Roma. Quedaba reducida a un protectorado disfrazado de estado soberano, con libertad nominal y dependencia real. Aníbal intentó reformar las instituciones cartaginesas para hacer la carga más soportable, pero fue traicionado por la oligarquía interna y tuvo que huir al exilio, donde pasó el resto de su vida sirviendo a reyes orientales que combatían contra Roma. Murió envenenado en Bitinia en el año 183, el mismo año en que murió Escipión el Africano, su gran adversario. Los dos hombres que habían definido la Segunda Guerra Púnica dejaron el mundo en el mismo año, y lo dejaron enteramente transformado. Lo que ocurrió en las décadas siguientes fue el hecho que perturbó a Catón durante su visita a Cartago en el 153. Cartago, despojada de su flota, de su ejército y de sus territorios ultramarinos, se dedicó a lo que mejor sabía hacer: comerciar y cultivar. Sin los costos de mantenimiento de un aparato militar y naval de primer orden, los excedentes cartagineses se reinvirtieron masivamente en la agricultura y en el comercio mediterráneo de corto y medio alcance. La economía cartaginesa creció a una velocidad que alarmó a los observadores romanos más perspicaces. Para el año 151, Cartago había pagado íntegramente la indemnización de guerra en menos de la mitad del tiempo previsto, 50 años en lugar de 100, lo que fue una demostración pública de una vitalidad económica que Roma no esperaba. Los mercados del Mediterráneo occidental volvían a llenarse de productos cartagineses. Los puertos del norte de África volvían a ser centros de redistribución que competían con los intereses comerciales romanos en Sicilia y Cerdeña. Cartago desarmada era, paradójicamente, casi tan peligrosa para los intereses económicos romanos como Cartago. Armada lo había sido para la seguridad militar romana. Roma utilizó al reino de Numidia, gobernado por Masinisa, como instrumento de presión permanente sobre Cartago. El rey númida, aliado incondicional de Roma desde la Segunda Guerra Púnica, incursionaba regularmente en territorio cartaginés, apropiándose de tierras agrícolas y aldeas en la frontera, sabiendo que Cartago no podía responder militarmente sin violar el Tratado de Paz y dar a Roma un pretexto para intervenir. Año tras año, las embajadas cartaginesas viajaban a Roma a presentar sus quejas, y año tras año, el Senado romano fallaba a favor de Masinisa o dictaba sentencias que Cartago debía aceptar sin posibilidad de apelación. Era un sistema de presión diseñado para provocar una respuesta que justificara la acción definitiva. En el año 150, agotada por décadas de provocaciones sin respuesta, Cartago cometió el error que Roma estaba esperando. Se defendió militarmente contra una nueva incursión de Masinisa. Técnicamente, había violado el tratado. Roma tenía su pretexto. La trampa que Roma tendió a Cartago en los meses previos a la guerra es uno de los episodios más fríamente calculados de la diplomacia antigua. El Senado romano envió embajadores que exigieron a Cartago primero la entrega de 300 rehenes de las familias más nobles de la ciudad, que fueron aceptados. Luego exigieron la entrega de todas las armas y máquinas de guerra, que también fueron aceptadas y entregadas: 80.000 armaduras, 200.000 lanzas, 2.000 catapultas. Cartago cumplió todo lo que se le pedía, creyendo que con cada concesión se alejaba del abismo. Cuando ya no quedaba nada más que entregar, los embajadores romanos presentaron la exigencia final. Cartago debía ser abandonada. Todos sus habitantes debían trasladarse al interior del continente africano, al menos 15 kilómetros de la costa, y construirse una nueva ciudad lejos del mar.
era una sentencia de muerte económica. Cartago sin acceso al mar no era Cartago. Era una aldea agrícola sin futuro. Los embajadores cartagineses respondieron con la desesperación de quienes comprenden que no existe ninguna concesión que pueda satisfacer a un adversario que ha decidido su eliminación. Y Cartago, desarmada y sin aliados, eligió combatir. El asedio de Cartago duró 3 años. La ciudad que había entregado todas sus armas fabricó nuevas. Las fuentes antiguas registran que las mujeres cartaginesas cortaron sus propios cabellos para fabricar cuerdas para las catapultas. El puerto interior fue modificado para construir nuevos barcos de guerra con madera de los edificios de la ciudad. Cada calle, cada casa, cada templo se convirtió en una posición defensiva. Roma, que esperaba una rendición rápida de una ciudad indefensa, se encontró ante una resistencia que le costó 2 años de asedio estéril y la humillación de ver a 2 ejércitos consulares rechazados sucesivamente. Solo cuando Escipión Emiliano tomó el mando en el año 147, el cerco comenzó a cerrarse con efectividad. En la primavera del año 146, las murallas cedieron. El asalto final duró 6 días de combate casa a casa, calle a calle, desde el puerto hasta la ciudadela de Birsa, en lo alto de la colina. Los 50.000 supervivientes que quedaban fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue incendiada y ardió durante 17 días. Y cuando las llamas se apagaron, los ingenieros romanos arrasaron sistemáticamente lo que quedaba en pie, piedra sobre piedra, hasta dejar el terreno nivelado. La leyenda que afirma que Roma sembró sal sobre las ruinas de Cartago para que nada volviera a crecer es, según los historiadores modernos, una invención posterior sin base en las fuentes antiguas. Pero la verdad es más reveladora que la leyenda. Roma no necesitó sembrar sal. Lo que hizo fue algo más eficaz y más permanente. Declaró que el territorio cartaginés se convertía en la provincia romana de África, y durante generaciones mantuvo las ruinas de la ciudad como una advertencia visible y deliberada. El terreno no fue repoblado hasta el año 122, cuando Cayo Graco intentó fundar una colonia sobre las ruinas que fue abortada por sus adversarios políticos en Roma. La ciudad no fue reconstruida definitivamente hasta el año 44, bajo Julio César, y prosperó durante el período imperial como una de las mayores ciudades del mundo romano. Pero para entonces, la civilización cartaginesa había desaparecido sin dejar descendencia cultural directa. Sus libros fueron quemados o dispersados. Su lengua sobrevivió durante siglos en las zonas rurales del norte de África, pero nunca fue codificada ni preservada institucionalmente. De la literatura cartaginesa, de su filosofía, de su historiografía, no ha sobrevivido prácticamente nada. El genocidio de Cartago fue también un episodio de destrucción cultural de una radicalidad que pocas civilizaciones han sufrido en la historia. Las consecuencias económicas de la destrucción de Cartago fueron exactamente las que Roma necesitaba. Con Cartago eliminada, el Mediterráneo occidental dejó de tener un sistema comercial alternativo al romano. Las rutas que durante siglos habían alimentado la prosperidad cartaginesa, las conexiones con Iberia, con el norte de África, con las islas del Mediterráneo central, pasaron a ser controladas por comerciantes e intermediarios romanos. Los campos agrícolas del norte de África, los más productivos del Mediterráneo occidental, comenzaron a producir para los mercados romanos. La provincia de África se convirtió en el granero que alimentaría a Roma durante siglos. La eliminación de Cartago no fue el fin de una amenaza militar. Fue la adquisición del activo económico más valioso del mundo mediterráneo, ejecutada bajo la cobertura jurídica de una guerra defensiva contra un agresor. El beneficio fue total. El costo moral fue externalizado sobre las 250.000 personas que habitaban Cartago en el año 146 y que desaparecieron de la historia en el espacio de una semana. Lo que el caso de Cartago revela, cuando se examina desde una distancia de 2000 años, es la antigüedad de un patrón
que la historia económica repetiría innumerables veces. Una potencia dominante identifica a un competidor que crece demasiado rápido. El competidor es inicialmente debilitado mediante tratados diseñados para parecer justos, pero estructurados para ser asfixiantes. Cuando el debilitamiento no es suficiente, se busca o se fabrica un pretexto para la acción definitiva. La eliminación se ejecuta con una violencia que excede cualquier necesidad militar real, precisamente para garantizar que no quede ninguna posibilidad de recuperación futura. Y todo el proceso se narra, tanto en su tiempo como posteriormente, como una respuesta legítima a una amenaza real. Catón no pidió la destrucción de Cartago porque Cartago fuera peligrosa. Pidió su destrucción porque era próspera. Y en esa distinción, pequeña en apariencia pero inmensa en sus implicaciones, se encuentra la verdad más incómoda de la historia de Roma: que el mayor acto de violencia de la República no fue una guerra. Fue una decisión de negocios,